Abraham. Veamos un poco el entre líneas de ese capítulo desconocido de la vida de Abraham. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Sabemos de él a partir de los últimos versículos de Génesis 11. Luego en Génesis 12 ya se ve el desarrollo de lo que es conocido como el llamado de Dios a Abraham. Lo que después lo califica como el padre de la fe. Él responde en fe a uno y otro desafío, ante uno y otro escenario de lo que él tiene que enfrentar y manejar a lo largo de su llamado y de su respuesta al llamado de Dios. Lo vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, cuando lo mencionan en el capítulo de los héroes de la fe, Hebreos 11, y así en diferentes escenarios. Pero, ¿qué de este Abraham antes de el llamado? ¿Quién es este personaje? Nos dice la Biblia que él era un pagano, era un idólatra. Dice la Biblia, Ur de los Caldeos. Él, su hermano Nacor, su hermano Harán, su padre Taré, vivían en Ur de Caldea, una cultura pagana, idólatra, un dios para la agricultura, un dios para la lluvia, un dios para la fertilidad, un dios para el ganado, un dios para cada cosa. Tenían cada diosecito tenía su estatuita, ¿verdad? Y cada uno le ponían su incienso y esas cosas. Pero ¿qué más hay de la historia de Abraham? Y aquí es donde yo quiero remitirme un poco más atrás, en la genealogía de la humanidad. Capítulos atrás, vale decir en realidad, algunos siglos atrás, vemos en Génesis 6 cuando Dios decide desatar el juicio del diluvio sobre la humanidad, porque la humanidad, y cito las palabras de Dios en Génesis 6, le dice, el corazón, el designio del pensamiento del corazón de los hombres es de continuo el mal. Y Él decide acabar con la humanidad, comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Y dice, pero que Noé era justo en sus generaciones. Y Dios escoge a Noé y le dice, Noé, esto es lo que voy a hacer y quiero que tú prepares un arca. Si conoce la historia, el arca de Noé, le da las dimensiones, le da el tamaño, le dice qué material, le dice de qué manera, y le dice que va a juntar animales y es Dios el que trae a todos los animales y los animales entran en el arca y viene el diluvio y se desata todo. Noé entra en el arca con sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Sus 3 hijos, el mayor Sem, el siguiente Cam, el último Jafet. Sem, Cam y Jafet entran, estos muchachos en el arca, con su padre y las esposas de todos y cada uno. Bueno, entonces, entran en el arca, viene el diluvio, se desata el diluvio, pasan las semanas y los meses, la tierra se seca de nuevo, ya es tierra cultivable, ya es tierra habitable, salen del arca, ¿verdad? Y comienzan a cultivar la tierra. Y se desarrolla de nuevo la humanidad. A partir de este hombre y sus 3 hijos y las esposas de cada uno, comienza a multiplicarse la humanidad. Sem es de la línea que conserva la adoración a Dios, el temor a Dios, el entendimiento de un Dios supremo, creador, de un único Dios, perdón. El entendimiento de un único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Lo interesante es que la Biblia dice que Sem, el hijo mayor de Noé, Sem, engendró un hijo, muchos, pero el primero que engendró se llamó Arphaxad. Y cuando lo engendró, Sem tenía 100 años y Sem vivió 500 años. Luego Arphaxad, cuando tenía 35 años, engendró su siguiente hijo, y así sucesivamente van engendrando cada uno de sus hijos así. Cada 35 años, a la edad de 30 años, a la edad de 35 años. Si hacemos una sencilla suma y resta matemática, vamos a darnos con el interesante dato de que cuando Abraham nace, Sem, el hijo de Noé, el primogénito de Noé, todavía estaba vivo y tenía alrededor de 350 a 360 años de edad. Y la Biblia nos dice que Sem vivió 500. O sea que conforme a eso, si cuando nació Abraham, Sem tenía 360 años, significa que tenía por delante unos 140 años más. Cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra y su parentela, su tatarabuelo Sem tenía todavía por delante unos 60, 65 años más. Ahora, imagina conmigo esta historia. Aquí está el recién nacido, pequeño, tataranieto, Abraham.
Me imagino el corazón de Sem de haber visto de primera mano, testigo de primera línea, los hechos portentosos de Dios, el diluvio, la voz de Dios hablando a su padre, viendo el juicio de Dios, viendo las maravillas de Dios, escuchando de Noé lo que a su vez Noé había recibido de sus ancestros, que él no estaba muy lejano. Al último de sus ancestros, de Matusalén, quizás pudo haberlo visto vivo Noé y escuchar de él toda esa historia tremenda de Adán, Eva, el huerto del Edén. Imagínense, al pequeño tataranieto Abraham sentado en las faldas de su abuelo Sem y preguntándole: papá Sem, cuéntame otra vez la historia del arca. Y ahí Sem contándole: hijo, fue así, y la maldad, y los hombres se habían vuelto idólatras, y cada uno buscaba lo suyo, no buscaban al Dios verdadero, contándole. Y otra vez, imagínate, conforme iba creciendo este niño, ahora era un niñito de 10, un preadolescente de 11, 12 años, mirando a las estrellas en la noche diciendo: ¿cómo será conocer ese Dios de nuevo? ¿Le habrá Sem compartido la historia del juicio de Dios a Adán y Eva en el huerto del Edén? Y cuando le dice a la mujer: de tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Simiente significa descendiente. Un descendiente vendrá de la mujer, nació de mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente, de este tentador, de este diablo. Abraham pequeño pensando por ahí: quisiera ser yo, o de mí vendrá ser parte de esa línea de donde vendrá ese descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Y pidiéndole a Dios en sus paseos por el campo, por las montañas: Dios, no sé quién eres exactamente, cómo te llamas, cómo te dicen, nadie habla de ti ahora, excepto mi papá Sem. Quisiera ser yo. Y pasa el tiempo, él se conoce a la que vendría a ser su esposa, se casan y, oh, sorpresa triste, Sarai era estéril. Pero él sigue en esa búsqueda, él decide ir más allá de la posibilidad humana y creer en las imposibilidades que en Dios sí son posibles. Y entonces recibe el llamado de Dios y decide creerle a Dios cuando le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Escúchame, será, espero no estirar mucho el versículo, el pasaje, la historia bíblica. ¿Será que ese llamado de Dios era una respuesta en parte a la oración de Abraham? Quisiera yo ser parte de ese linaje del cual vendrá la simiente que aplastará a la serpiente, que será bendición acabar con esa serpiente. Y Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham responde, Abraham cree. Y este capítulo, entre líneas, desconocido de Abraham, para mí tiene mucho que enseñarnos. Sem estaba vivo cuando Abraham nació. Seguía vivo cuando él salió en obediencia al llamado de Dios. Y en esa fe obediente, Abraham vino a ser Abraham, el padre de multitudes, de donde vendría el Mesías, quien le aplastó la cabeza a la serpiente.